¿Qué tal? Ya habíamos empezado un poco y no habíamos estado grabando. Ahorita nada más habíamos hecho un recordatorio de lo que vimos en la clase pasada, de cómo las raíces cuadradas las podemos ver de esta forma, ¿verdad? Que literalmente es exactamente lo mismo. Así lo definimos y vimos por qué con las leyes de los exponentes. Y entonces estaba haciendo un ejemplo de cómo resolver esos problemas que tienen raíces que se miran un poco complicadas. Y la gracia es que vamos a utilizar la ley de los exponentes, la que nos dice de que si tengo la misma base y números distintos, estos números que se están multiplicando, lo puedo ver como copiando la base, ¿verdad? Y sumando los exponentes, que así es como normalmente lo dicen en los colegios, en los institutos, ¿verdad? Pero nosotros ya vimos exactamente por qué es. Aquí lo podríamos ver como un poquito más explícito, como 5 medios más 4 medios. Esto es exactamente lo mismo. Y entonces la gracia de poder hacer esto es que este 8 que está aquí, que tiene un 4 medios, yo lo puedo escribir como 8 a la 2. Entonces, por lo mismo, ¿verdad? Por la forma en la que definimos la raíz, yo lo puedo ver entonces como este 8 puedo sacar, bueno, pues lo voy a escribir primero con la notación de los exponentes, que me parece que es más. Mi recomendación es que si ustedes están haciendo problemas, trabajen las raíces con la notación de los exponentes, pero si quieren que se mire bonito, usen la notación de las raíces. O sea, yo creo que por eso es, que esta notación es mucho más bonita, pero esta notación es mucho más entendible. Y además que esto es más fácil de escribir, ¿verdad? Entonces, recuerden de la ley de los exponentes, ¿verdad? Sabemos también que la multiplicación, ya por las leyes de la multiplicación, ¿verdad? Nosotros sabemos que 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4, y entonces, si nosotros tenemos 16 por 3, esto va a ser lo mismo que 4 por 4 por 3, y esto va a ser lo mismo que 4 por 3 por 4, por ejemplo. Entonces, utilizando estas mismas reglas, nosotros podemos básicamente separar estas expresiones y dejarlo de esta forma. Por ejemplo, utilizando esta notación de raíces, nos quedaría así: raíz de 2 de 8 a la 5 medios, y raíz cuadrada de 8 al cuadrado. Utilizando esta notación, es 8 a la 5 medios, todo esto entre paréntesis, y entre paréntesis de aquí a la 1 medio, y aquí 8 a la 2, y todo esto entre paréntesis de aquí a la 1 medio. Sí, esto es exactamente lo mismo, solo son dos formas distintas de escribir. Entonces, nosotros ya sabemos que la gracia de la raíz cuadrada es que estos números, estas cantidades que tienen aquí un 2, los vuelve la base, pero con un 1 encima. Entonces, todo esto, si agarramos esta parte de aquí, la podemos ver como 8, y copiando el otro pedazo que se está multiplicando, ¿verdad? Nos queda raíz cuadrada de 8 a las 5 medios. Y entonces, así es como nosotros podemos realizar cualquier problema de simplificación de raíces, que es lo que yo les pedía en la tarea. Es nada más que ustedes apliquen lo que vimos en clase, que es empezar a jugar con las leyes que ya sabemos, y las manipulemos para llegar a cosas nuevas, ¿verdad? La gracia de esto es que es más fácil de operar. Entonces, ahora alguien se podría preguntar, ¿será que nosotros podemos seguir simplificando esto? Veamos, 8 a las 5 medios, ¿verdad? Es literalmente un medio 5 veces. O sea, un medio, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, y aquí ya tenemos 5. Este último ya no cabe, ya no ocupo bien, pero entienden, ¿verdad? Entonces, literalmente todos esos problemas de simplificación de raíces son exactamente lo mismo. Tratamos de jugar con los numeritos para que aquí nos dé exactamente el número de la raíz y de esa forma simplificarlo. Entonces, nosotros lo que queremos formar es un 2, ¿verdad? Por lo tanto, todos estos un medios los podemos agrupar de esta forma. Vamos a agarrar estos 4 puntos, los vamos a sumar y nos vamos a dar cuenta que esto es un medio más un medio 1, más un medio 1.5, más un medio 2. Entonces, 5 medios lo podemos ver como 2 más un medio, ¿verdad? Ahora bien, esto escrito en la notación de los exponentes nos va a dar, copiamos el 8, copiamos la raíz cuadrada, y
Lo que queremos escribir ahora es una multiplicación de 8. Sabemos que aquí tiene que haber 5 medios. Y entonces, como 5 medios es igual a la suma de esto, lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner un 2, aquí vamos a poner un medio. Y ahora, la gracia es que sí, ya podemos sacar este 8. ¿Por qué? Porque esta es literalmente la operación que se hace por una raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar 8 por 8, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de 8 a la 1 media. Entonces, este número que teníamos originalmente lo podemos escribir también de esta forma. Y ahora, nada más para que, digamos, se acostumbren. Varios trucos en estos problemas no solo es en descomponer estos números directamente, sino es volver este número un número más chiquito. Entonces, ¿cómo así? Vamos a olvidarnos de esto y de momento vamos a decir que nuestra respuesta es 64 por la raíz cuadrada de 8 a la 1 medio. Ahora bien, veamos qué pasa con el número 8. O, a ver, 8 lo podemos escribir como 2 por 2 por 2, ¿verdad? O sea, lo podemos ver como 2 al cuadrado por 2, ¿sí? Entonces, estos problemas usualmente tratan de simplificar lo más posible esas expresiones. Por lo tanto, este 8 que está aquí, nosotros lo podríamos simplificar todavía un poquito más. ¿Cómo lo haríamos? Diríamos que si 8 es igual a esto, la raíz cuadrada de 8 la podemos ver como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2. Por lo tanto, esto lo podemos ver como 2 por la raíz de 2, ¿verdad? Por lo que hemos estado haciendo. Entonces, lo que teníamos con anterioridad, lo podemos volver a transformar y nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar que la raíz de 8 la podemos ver como 8 a la 1 medio, ¿verdad? Que es igual a la raíz de 8. Ah, solo un paréntesis más. Aquí tenga mucho cuidado, porque nosotros estamos aplicando la raíz cuadrada a un número que tiene un exponente que es una fracción. Y por eso es que yo les aconsejo que resuelvan esos problemas no con esta notación. Esta notación se mira bonita, pero a veces es confusa. ¿Por qué? Si nosotros escribimos este problema en la notación de los exponentes, lo que vamos a tener es esto. Es esta raíz cuadrada, ¿verdad? Dijimos que la escribíamos como un paréntesis, que todo esto estaba elevado a la un medio. Y ahora este 8, si se dan cuenta, también está elevado a la un medio. Y ahora bien, por la ley de los exponentes, esto lo podemos ver como, en este caso, sí es la multiplicación, que sería 8 a la 1 cuarto. ¿Sí? Así es como podemos ver este problema utilizando las leyes de los exponentes. Que esto es mucho más claro y entendible de qué es lo que está pasando. En cambio, esto es un poquito más bonito, pero tal vez no es exactamente tan claro. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos seguir simplificando, digamos, un poquito más el problema utilizando esta notación de radicales, teníamos aquí que esto era la raíz de 8, ¿verdad? Y entonces, como lo queremos sustituir aquí, esto nos va a dar 2 por la raíz de 2. Y entonces, la forma más simplificada de este problema, digamos, la podemos ver como 64 por 2 a la 1 medio por la raíz de 2, ¿verdad? Pero hay un problema. Si se dan cuenta, esto es la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2. Y entonces, esto es lo que, digamos, este tipo de problemas son los que aparecen cuando ustedes trabajan con radicales. Y es que esto no es tan obvio, ¿verdad? Si miramos este ejemplo aquí con la notación normal, es claro que lo que tenemos cuando usamos una raíz dentro de una raíz es un exponente a la un cuarto, pero aquí no se mira tan claro. Por lo tanto, si lo paso todo ya a la notación de exponentes, que es más fácil para hacer los problemas, nos va a quedar que esto va a ser como tener un número elevado a un medio dentro de paréntesis y elevado a un medio también. Por lo tanto, esto va a ser 2 a la 1 cuarto. Va. Entonces, estas son
varias formas que tenemos para simplificar problemas. Usualmente no los dejan tan simplificados. Lo que suelen hacer para evaluarles, digamos, es que terminan ustedes con un número afuera de una raíz y con un número adentro de una raíz. O sea, en este caso, esta respuesta es lo más posible que les podrían poner en alguna hoja de trabajo o en algún parcial. Pero esto, digamos, que ustedes aprendan a descomponer esas cosas, a maniobrar con ellas y a usarlas, les va a servir para otro tipo de problemas que les van a evaluar, digamos, más adelante. Entonces, sí es importante que ustedes se familiaricen para que puedan hacer como malabares y, como decir, modificaciones a estas cosas, manteniéndolas iguales, ¿verdad? Solo escribiendo lo mismo de otra forma. Porque eso fue lo que acabamos de hacer en este problema. Nos dieron esto y nosotros hicimos varias simplificaciones para escribir exactamente lo mismo, pero de una forma, entre comillas, simplificada. Entonces, esto suele como para que quedara claras las cosas para que quedaran claras las cosas de este tipo. Y una vez viendo esto, me di cuenta que tenemos que cubrir otro tema al que se le llama racionalización. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes que no existieran las calculadoras, era muy difícil calcular este tipo de cosas, porque la raíz de 3 o por ejemplo la raíz de 2 no se puede escribir en lápiz y papel. Entonces, hacer estos cálculos era básicamente imposible. Se imaginan, si ustedes saben que pi, ¿verdad? Es un número infinito. ¿Se imaginan cuánto es 1 entre pi? Calcular esto y tratar de hacer problemas con esos números no nos va a dar nada útil, ¿verdad? Solo en un momento, que silencie el teléfono. Bueno, disculpe. Entonces, por eso nace una operación a la que se le llama racionalización, que es, alguien dijo, hacer este cálculo está muy difícil. Entonces, tratemos de que en vez de que esto esté abajo, esté arriba, porque es mucho más fácil agarrar, por ejemplo, pi, ¿verdad? Lo podemos aproximar a 3.14 y dividir pi entre 2, digamos que 1 punto algo, ¿verdad? No sé, 7. Esto está fácil, pero en cambio, si nosotros teníamos 2 y lo dividimos dentro de pi, calcular esto está bien difícil. Básicamente, esa fue como la idea que tuvieron las personas, y entonces, por eso se hace este proceso al que le llamamos racionalización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por 1 de forma inteligente. Literalmente, un montón de... Literalmente, un montón de problemas de física y de matemáticas, o sea, a lo largo de la historia, ya cosas de verdad serias, se han resuelto con ideas de este estilo. Entonces, ¿a qué me refiero con multiplicar 1 de forma inteligente? La gracia es que si yo tengo esta expresión, ¿verdad? Y yo la multiplico por 1, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, la gracia es de qué forma puedo yo transformar este 1 para que el resultado me dé lo que yo quiero. Entonces, solo tenemos que recordarnos de que 1 es exactamente igual a 5 entre 5, por ejemplo. ¿Sí? Esto es exactamente igual. Si yo multiplico algo por 5 y lo divido entre 5, me da exactamente lo mismo. Y entonces, como esto es lo mismo, yo puedo hacer un truco y decir, aquí en vez de 5, lo que yo voy a poner es esto. ¿Por qué? Si yo hago este procedimiento, digamos, y multiplico esta expresión por la cantidad que yo tengo, que sería agarrar 1 entre raíz de 3 y multiplicarlo por 1, que es esto que está aquí, entonces, casi que por arte de magia, y por, literalmente es por las leyes de los exponentes, vamos a obtener un resultado que no tenga un radical en la parte de abajo, que es lo que nosotros queremos. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros operamos esto?
Arriba nos va a quedar raíz de 3. Y abajo, por las leyes de los exponentes, me va a quedar 3 a la u medio más u medio. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Porque esto es 3 a la u medio, ¿verdad? Y esto también es 3 a la u medio. Es exactamente lo mismo. Y entonces, el resultado nos va a dar raíz de 3 entre 3. Y esto es exactamente igual a 1 entre raíz de 3. Entonces, este proceso al que se le llama radicalización, o perdón, racionalización, lo que hace es que elimina a las raíces que están abajo, porque son muy difíciles de calcular, y las pasa arriba. Yo quería hacer, ahí está. Entonces, este era un caso sencillo, ¿verdad? Ahora hagamos algo un poquito más complicado. El caso que hicimos, ¿verdad? Es el caso más fácil. Teníamos, por ejemplo, aquí un número elevado a un medio. Y entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿verdad? Lo que hicimos fue multiplicamos aquí por 3 a la un medio y lo dividimos también por 3 a la un medio para que se mantenga la igualdad. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un número, por ejemplo, 5 y esto está elevado a la, ¿qué les digo yo? 6 cuartos. Y entonces, nosotros lo que queremos es que esto que está en la parte de abajo se vuelva un número entero. Normalmente lo que queremos es que lo queremos volver 5 a la 1, pero también lo podríamos volver 5 a la 2 o cualquier otro número que nosotros queramos. La gracia es que nos dé un número que sea muy fácil de calcular, o sea, un número normal. Entonces, el truco va a ser siempre el mismo. Como yo quiero que esto se vuelva, por ejemplo, imaginémonos que queremos que se vuelva 5 a la 1. Y entonces yo quiero que 5 por 6 cuartos multiplicado por otro numerito, ¿verdad? Aquí le vamos a poner una X, nos dé 5 a la 1. Y entonces nosotros, por lo que ya sabemos de las leyes de los exponentes, entendemos que lo que necesitamos es que 6 cuartos multiplicado por algún numerito nos dé igual a 1. Por lo tanto, el numerito va a ser igual a 4 entre 6. Y veamos si esto tiene... Ah, no, discúlpenme. Uy, uy, uy. La ley de los exponentes que dice que cuando tenemos bases iguales y multiplicamos las bases, sumamos los exponentes. Entonces, esta ecuación no es una multiplicación, es una suma. ¿Sí? Por eso hay que tener bien claro lo que ustedes quieren estar haciendo. Porque si no, pueden pasar errores. Y no hay problema que pasen errores. La gracia es que sepan entender en dónde están. Por lo tanto, X en este caso me va a quedar como 1, pasamos esto a restar, menos 6 cuartos. Y entonces, esto me va a dar alguna fracción, yo creo que es 2 cuartos, negativo. Sí, es menos 2 cuartos. Y entonces, la gracia es que lo que yo quiero hacer, entonces, es multiplicar aquí por 5 a la menos 2 cuartos. Abajo y también arriba. 5 a la menos 2 cuartos. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto me deje igual a mi ecuación. Y por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es que estoy multiplicando por 1. O sea, todo esto es 1, igual todo esto es 1. Entonces, haciendo la operación, nos va a quedar 5 a la menos 2 cuartos arriba. Y abajo nos va a quedar, y va a ser 5 a la 6 cuartos menos 2 cuartos, nos va a dar 1. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar esto, nos va a quedar 5 a la menos un medio sobre 5, y esto nos va a dar 1 partido raíz de 5 por 5. Bueno, el intento que acabamos de hacer no funcionó. ¿Por qué? Porque la gracia es que lo que nosotros queremos hacer es eliminar la raíz que está aquí abajo, ¿verdad? Pero hicimos algo de progreso. Este ejercicio era de un nivel, digamos, un poco más elevado que el primero que hicimos. El primero que hicimos era súper sencillo. Literalmente era solo multiplicar por esto. Pero aquí ya tienen que pensar un poquito, porque lo que ustedes quieren hacer es eliminar los radicales que hay aquí. Ustedes quieren que aquí hayan números normales, por ejemplo, un 1 o un 2
o un 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema aquí, digamos, era elegir que esto nos diera 1. Lo usual es que si estos números les falta un poquito para llegar a 1, los ayudemos a llegar a 1. Si les falta un poquito para llegar a 2, que los ayudemos a llegar a 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, una vez viendo esto, resolver el problema ya está bastante fácil, porque este problema es exactamente lo mismo que hicimos al principio. Teníamos esto, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es, vamos a dejar el un quinto ahí, como decir, olvidado, y entonces vamos a agarrar solo lo que nos queda, que es la raíz que no queremos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos para resolver el problema que hicimos originalmente. Y va a ser multiplicar por esto arriba y multiplicar por esto abajo. De esta forma, el un quinto lo dejamos ahí olvidado, no pasó nada. Esto nos va a dar 5 a la 1 medio por 5 a la 1 medio, 5 normal, y arriba va a quedar la raíz de 5. Entonces, la respuesta a este problema va a ser raíz de 5 entre 25. Esto es racionalización. No sé si alguien tuvo alguna duda de hacer esto. Todos los problemas se hacen exactamente igual. Solo tienen que tener la idea de que lo que no quieren es que hayan raíces aquí abajo. Quieren eliminar las raíces de abajo. Y entonces van a usar las leyes de los exponentes para eliminarlas. Y digamos, la gracia es hacer este tipo de operaciones. Ahora bien, para la racionalización hay dos casos. El primer caso, que es este, donde solo tienen números normales, y el segundo caso que les van a poner en algunos problemas, es cuando tengan aquí sumas de números. Esto ya nos complica un poquito más la vida, ¿verdad? Porque originalmente teníamos solo 1 entre raíz de 3, digamos. Esto no está fácil, pero entiende la idea, ¿verdad? Es algo, como decir, directo. En cambio, ahora, lo que vamos a hacer es, si nosotros usamos lo mismo que la misma idea que habíamos hecho antes, ¿verdad? Que en este caso sería, como aquí tenemos un exponente que tiene un número 1, y aquí tenemos un exponente que tiene un número 1 medio, entonces lo que hicimos fue, solo que en vez de la notación de raíces lo voy a escribir en la notación de exponentes porque me parece que es mejor. Si nosotros hacemos lo mismo, que era multiplicarlo por el mismo número, digamos, que sería en este caso 3 más 2 a la 1 medio, y abajo también 3 más 2 a la 1 medio, lo que va a pasar es que este va a ser un caso de trinomio cuadrado perfecto, si pueden verlo. Porque imaginen que esto es x, e imaginen que esto también es x. Lo que estamos haciendo es multiplicar x por x. ¿Y x por x qué es? X al cuadrado. Entonces, la multiplicación de estas dos cosas nos va a dar aquí abajo 3 más 2 a la 1 medio y todo esto al cuadrado. Entonces, el problema es que cuando nosotros simplifiquemos esta expresión, por lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Por la forma en la que extendemos el trinomio al cuadrado, nos va a quedar. Solo hagamos, de hecho, olvidémonos de la parte de arriba. Solo hagamos énfasis en qué va a pasar si nosotros expandiéramos esta parte que está aquí abajo. Esto lo vamos a ver como el primer término al cuadrado, que va a ser 9, más dos veces, ¿verdad? El primer término, que es 3, por el segundo, que va a ser la raíz de 2, y más el tercer término al cuadrado, ¿verdad? Y ya sabemos que la raíz de 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto, tenemos un problema, y es que tenemos un término intermedio que tiene un radical. Solo, lo siento por las interrupciones, denme un minuto, voy a ir a un lugar en donde no haya ruido.
¿Ya se ve la pantalla de nuevo? Yo creo que sí. Bueno, entonces, si nosotros hacemos la misma idea que teníamos anteriormente, que era básicamente multiplicar por lo mismo, tenemos el problema de que no eliminamos la raíz. Y entonces aquí vamos a hacer un truquito, y es que vamos a utilizar otro caso de factorización. El caso de factorización que vamos a utilizar se llama diferencia de cuadrados. Y la gracia es que si nosotros tenemos una cantidad que la podemos ver de esta forma, si nosotros quisiéramos simplificarla, por ejemplo, tenemos aquí esta expresión de binomios que se multiplican. Si no sabemos si eso es exactamente igual, digamos, lo único que vamos a hacer es que vamos a efectuar la multiplicación y vamos a encontrar que es efectivamente lo mismo. Vamos a utilizar este caso, al que se le llama diferencia de cuadrados, para resolver todo este tipo de problemas. Entonces, haciendo la multiplicación nos queda el primero por el primero, el segundo por el primero, el segundo, primero por el primero, uy, esto no está en orden, el primero por el primero por el segundo. Ahora sí, el segundo por el primero, y terminamos con el segundo por el segundo. Entonces pueden ver que nosotros podemos simplificar este tipo de expresiones de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando efectuamos la multiplicación se van los términos de en medio, digamos, y nos quedan solo estos dos. Por lo tanto, vamos a utilizar esta idea para resolver este problema. Originalmente teníamos esta expresión, ¿verdad? Tratamos de simplificarla y no lo logramos. Entonces, vamos a utilizar esta nueva forma, que es la idea de tratar de simplificarlo así. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que todo esto va a ser nuestro A, ¿sí? Y vamos a multiplicarlo por un B. Entonces, lo vamos a multiplicar aquí por un B cuadrado. Y la gracia es que, bueno, si estoy hablando formalmente para problemas más complicados, no es toda la expresión, es solo la parte de abajo, para que no tengan problemas cuando hagan cosas más difíciles. Van a imaginar que la parte de abajo va a ser a cuadrado. Y entonces, como lo que queremos hacer nosotros es a más b por a menos b, ¿verdad? Es igual a esto, lo que nos va a quedar va a ser, si nosotros ya tenemos, aquí tenemos una, uy, en este caso sería un a más b, dice, bueno, quería, como este caso es más sencillo, quería, como decir, usar como un truco y hacerlo de forma más sencilla, pero mejor no, hagámoslo paso por paso. Ustedes aquí tienen dos términos, ¿verdad? En este caso se están sumando. Y nosotros, en este caso de factorización, también tenemos dos términos y, digamos, agarramos el primero, donde también se están sumando. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que los vamos a multiplicar por los términos que están aquí a la par para que nos quede el caso de factorización que queremos. O sea, estamos haciendo como un truquito utilizando algo que ya sabemos con anterioridad. Y así es como van a resolver básicamente todos los problemas de matemáticas con los que se encuentren. Van a usar algo de conocimiento que ya tienen y, como decir, un poquito de ingenio para poder resolver los problemas. Entonces, esta idea ya la teníamos por resolver los problemas de racionalización hace un ratito. Y la idea de utilizar la factorización la obtienen por o lo que vimos hace menos tiempo o lo que vieron durante el colegio o el instituto. Entonces, de una vez, en la parte de arriba nos va a quedar 3 menos raíz de 2 y en la parte de abajo podríamos hacer la multiplicación, pero como ya sabemos que esto es un caso de diferencia de cuadrados, porque aquí tenemos un a más b y lo estamos multiplicando por un a menos b, entonces sabemos que el resultado va a ser un a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, si ustedes hacen la multiplicación, que es literalmente multiplicar los cuatro términos, lo que les va a quedar es el primer término al cuadrado, que sería 9, y el segundo término al cuadrado, o el que se está restando, ¿verdad? Que en este caso es la raíz de 2. La raíz de 2 al cuadrado me da 2, y entonces tenemos esto
Por lo tanto, el resultado es 3 menos raíz de 2 entre 7. Vamos a hacer otro ejemplo exactamente igual, con la misma dificultad, solo para que no se pierda. Por ejemplo, yo quiero simplificar 4 menos la raíz de 3. Lo quiero racionalizar, o sea, quiero quitar esta raíz. Y entonces me voy a acordar que esto lo puedo ver como un caso de diferencia de cuadrados. Aquí tengo un a más b, y lo que voy a hacer es que lo voy a multiplicar por un a menos b, de tal forma en la que me quede esta expresión. Solo que tengo que tener cuidado porque como yo quiero mantener la igualdad, lo voy a multiplicar arriba y lo voy a multiplicar abajo, digamos, que es multiplicar y dividir. Entonces, como aquí nosotros tenemos el signo menos, lo que queremos hacer es multiplicarlo por la pareja, ¿verdad? Que es la que tiene el signo más. Entonces, aquí tenemos que poner un signo más y abajo también ponemos un signo más. ¿Se recuerdan que el problema es si nosotros ponemos exactamente el mismo numerito en las dos, o sea, con el signo menos, nos queda un trinomio cuadrado perfecto? Y vimos que si lo hacemos, o sea, si ustedes tienen dudas, solo háganlo, les va a quedar este término de medio que tiene una raíz y nosotros no queremos que nos quede eso. Por eso es que se le cambia el signo. Ahora bien, multiplicando esto por esto, en la parte de arriba nos da 4 más raíz de 3 y multiplicando esto en la parte de abajo nos va a quedar a cuadrado, que es 4 al cuadrado, en este caso va a ser 16, menos b cuadrado, que es la raíz de 3 al cuadrado, y en este caso nos va a dar 3. Por lo tanto, la respuesta va a ser 4 más raíz de 3 entre 13. Entonces, solo era esto que quería cubrir para que el curso sea autocontenido. Entonces, el día de hoy ya no vamos a ver la introducción a funciones, pero vamos a ver lo otro que importaba, que era el tema de este parcial, que es el método de sustitución. Bueno, trabajando, literalmente lo que hemos hecho estos 2 días es trabajar mucho con exponentes, ¿verdad? Es saber que x al cuadrado es x a la 4 y saber que x al cuadrado por x a la 3, digamos, ahí, eso es un 3, es x a la 2 más 3 y esto va a ser igual a x a la 6. O sea, cuando están multiplicándose aquí, se suman los exponentes y cuando se están operando por paréntesis, digamos, se multiplican. Y utilizando esto, nosotros podemos encontrar formas de resolver ecuaciones que normalmente son difíciles de resolver de formas usuales. Por ejemplo, si ustedes agarran x al cuadrado más 6x, por ejemplo, más, creo que 7. Esto, o creo que tiene que ser al revés, para que nos quede un caso fácil de factorización. Más 7x más 6. Esto está fácil de factorizar, ¿verdad? Por lo que nosotros vimos hace el lunes, que era el método de tijeras, que es, yo quiero encontrar aquí la suma de dos numeritos, que la multiplicación me dé el primero. Ahora quiero encontrar aquí dos numeritos que multiplicados me den el segundo. En este caso está fácil porque podemos agarrar, por ejemplo, 6 y 1. Y al momento de hacer la expansión de todo, ¿verdad? Queremos que la suma de este y la suma de este me dé el término del medio. Ya lo vimos a detalle y si no, pueden buscar en YouTube el método de tijeras. Si no lo logramos cubrir con todo el detenimiento posible el día lunes, porque quería cubrir más contenido. Entonces, resolver esta ecuación, digamos, ya está fácil, porque de una vez, de aquí, podemos pasar a la respuesta. Pero si tuviéramos algo, imaginen que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos u a la cuarta más 7u cuadrado más 6. Y entonces el problema es que esto no es el caso de factorización que nosotros conocemos de toda la vida, porque aquí tenemos un exponente a la cuarta. Y la gracia es que vamos a decir, bueno, esto se parece mucho a una, digamos, a una ecuación cuadrática. Y entonces vamos a hacer trampa y vamos a establecer lo siguiente. Yo quiero volver esto, ¿verdad? Una ecuación cuadrática. O sea, yo quiero que esto sea exactamente lo que teníamos hace un ratito. Queremos transformar este u cuadrado en un x
y este u a la cuarta en un x al cuadrado. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Será que podemos establecer algún tipo de ecuación o algún tipo de operación que nos transforme esta u a la cuarta en un x al cuadrado? Y sí se puede. Es exactamente lo que hemos estado haciendo con las raíces. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros le sacamos la raíz cuadrada al u a la cuarta? Nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Como u a la cuarta se puede ver como por 2 por u por 2. Uy, perdón. U a la cuarta es u a la 2 por u a la 2, ¿verdad? Y la gracia es que cuando nosotros teníamos aquí una raíz cuadrada, lo que hacíamos es que sacábamos estas cosas y les poníamos un exponente a la 1. Entonces esto nos va a quedar u a la 1 por u a la 1 y esto nos va a dar u cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de u a la cuarta nos da u cuadrado, ¿verdad? Y de hecho está muchísimo más fácil si lo hacemos con la notación de exponentes, porque eso sale directo. Aquí tenemos de una vez que esto es u a la 4 partido 2 y nos da u a la 2. Y entonces pasa algo interesante. Yo quiero que este exponente 4 se vuelva en un exponente 2. Y casualmente, al sacarle la raíz cuadrada, este exponente 4 se vuelve un exponente 2. Y ahora, ¿qué pasa con este de en medio? Yo quiero que este exponente 2 se vuelva un exponente 1. Y lo mismo, ¿verdad? Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a esta cosa, se vuelve un exponente 1. Por lo tanto, pareciera que yo puedo hacer como una trampita y cambiar esta variable a este nuevo resultado y la otra variable el mismo resultado para poder factorizar la ecuación. Y exactamente a eso se le llama el método de sustitución. Tener una ecuación que tiene esta forma con esos exponentes y transformarla a la ecuación que tiene la misma forma, pero con otros exponentes. Usualmente lo que queremos es volver ecuaciones que tienen así grados bien feos en grados cuadráticos. Por lo tanto, yo puedo decir esto. Yo quiero que cuando x que cuando tengamos u a la cuarta, yo tenga un x al cuadrado. Y yo quiero de que cuando tengamos un u al cuadrado, yo tenga x. ¿Por qué? Por lo que vimos antes, ¿verdad? Si tuviéramos esto, se factoriza bien fácil y entonces vamos a ver de qué forma lo podemos transformar. Y aquí ya está más o menos intuitivo darnos cuenta que tenemos una relación de u y x, ¿verdad? Si yo le saco la raíz cuadrada a esta ecuación, a mí me queda que u lo podemos ver como la raíz de x. ¿Sí? Entonces, veamos esto. Si yo transformo esta ecuación de u a las x's, ¿cómo me va a quedar? Lo que hicimos, ¿verdad? Literalmente yo impuse que así me quedara el resultado. Teníamos esta cosa. Uy, aquí era 7. Y ahora que lo transformamos, nos va a quedar esta ecuación, que literalmente era sacarle la raíz cuadrada a estas variables. Entonces, esta ecuación ya la podemos resolver. ¿De qué forma? La factorizamos. El resultado de la factorización. La podemos factorizar y entonces esto ya se puede resolver. Lo usual con estas ecuaciones es que uno diga que están igualadas a cero. Si han resuelto problemas de este tipo, lo que van a ver es que van a tener aquí una ecuación que la factorizan y todo esto tiene que ser igual a cero. Y entonces todo esto tiene que ser igual a cero. Entonces, para que esta cosita que está aquí sea igual a cero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se recuerdan de que cualquier número multiplicado por cero, ¿verdad? Es igual a cero. Entonces, si esto es cero, significa de que todo lo demás también es cero. O en el caso contrario, si esto es cero, significa de que todo lo demás también es cero. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones. Si x más 6 es igual a cero, o sea, x es igual a menos 6, ¿qué pasa? Aquí lo que vamos a tener es menos 6 más 6, y entonces esto es cero, por lo tanto, se cumple la ecuación. Pero tenemos otra solución.
tenemos la solución en la que x es igual a -1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tendríamos -1 más 1, y por lo tanto, esto es 0, entonces se cumple la ecuación. Y así encontramos que hay dos soluciones. X es igual a -1 y x es igual a -6. Por lo tanto, nosotros queríamos saber cuál era la solución de la ecuación, pero en u, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya encontramos la relación, aquí está, de que u es igual a la raíz de x, lo que se hace para resolver esos problemas es decir, yo ya encontré cuáles son las soluciones en x. Ahora lo que yo quiero hacer es resolver esos problemas en u. Por tanto, se hace un paso final en el cual nos da aquí u, la posible solución uno, ¿verdad? Nos va a dar una de estas soluciones de x, que sería la raíz de -1, y otra posible solución de u, que nos va a dar la raíz de -6. Pero aquí nos encontramos con un problema. Y esto, no se preocupen porque todo el tiempo les va a pasar. Los problemas que les van a poner en la universidad, lo usual es que van a tener un resultado que no tenga sentido y un resultado que tenga sentido. Solo que en este caso, como yo me acabo de inventar el problema, los dos resultados no tienen sentido para lo que nosotros estamos haciendo, porque no existen en los números reales las raíces de números negativos. Se recuerdan que en la clase pasada hablamos acerca de exponentes de números, pero nunca nos metimos con radicales de números negativos, ¿verdad? Y entonces, están resolviendo un problema. Vamos a hacer como decir un resumen de este método. Lo usual es que van a tener ecuaciones cuadráticas que sepan resolver. Ustedes tienen que practicar mucho la factorización porque eso les va a servir para resolver problemas en Mate 1 y Mate 2. Después de eso, a veces van a aparecer problemas que se parecen mucho a los que saben resolver, pero tienen exponentes feos. En este caso no eran tan feos, digamos, pero era bastante obvio que los podíamos transformar. Por lo tanto, encontramos una ecuación, digamos, que nos relacione la transformación, que en este caso es darse cuenta que yo quiero que u a la cuarta sea x cuadrado y que u cuadrado sea x. De esta forma, podemos pasar, digamos, de esta ecuación que no sabemos cómo resolver a esta ecuación que sí sabemos y resolverla aquí. Esto es un caso de factorización, lo resolvemos y nos da dos resultados. Ahora bien, nosotros no queremos saber el resultado de esto. Esto no es el problema original, ¿verdad? No es lo que nos preguntan. Es como que si tenemos la respuesta, nos preguntan algo en español, digamos, y nosotros se lo estamos respondiendo, no sé, en inglés. La gracia es que como hicimos un cambio para que lo resolviéramos más fácil, tenemos que regresarlo. Y aquí hay un problema. Cuando hacemos, digamos que la traducción, hay cosas que no van a funcionar. Lo usual es que nos van a quedar números negativos. Normalmente, cuando les queden números negativos en esas soluciones, los van a tener que descartar, porque lo más común es que las sustituciones sean raíces. Entonces, este caso, que fue un problema que me acabo de inventar, no tiene solución, porque esto no lo podemos usar y esto tampoco lo podemos usar. Entonces, si esta hubiese sido una pregunta de parcial, digamos, que es encuentren las soluciones de este problema, ustedes tendrían que haber puesto que utilizando el método de sustitución, este problema no tiene solución. Y eso es una respuesta también válida. Solo que lo usual, como yo les estoy diciendo, es que una sí les dé y otra no les dé. Por lo tanto, voy a fabricar, digamos, más o menos un problema solo para que, veamos, imaginémonos que sí funciona. Supongan que les dicen esto. Agarran un problema en el que sustituyen, dicen que u es igual a la raíz de x, o sea, es un problema exactamente igual al que nosotros tenemos, pero aquí hay como decir algo distinto. Y es que les queda que uno de los resultados es uno positivo y el otro resultado es uno negativo.
¿Sí? O sea, este problema lo podríamos ver de esta forma. A ver, ahorita lo voy a escribir. Tenemos esto. Déjeme hacer la multiplicación. Como ahorita me estoy inventando el problema, sería x menos 1 por x más 6. Va. Imaginen que teníamos esto. Es un problema muy parecido al anterior, solo que ahora tenemos un poco de diferencias, ¿verdad? Y la diferencia va a ser, solo de chance, por hacer el cálculo ahorita a mano, había un error de signo y ya estamos. Entonces, les dan este problema. U a la 4 más 5u cuadrado menos 6 es igual a 0. Y les piden que lo resuelvan. Se dan cuenta que les juro que casi todos los problemas que van a resolver son exactamente iguales, o lo único que van a hacer es que les van a meter aquí un radical y vamos a aprender cómo resolverlos en un ratito. Y entonces van a hacer la sustitución. Van a darse cuenta que esto es más o menos obvio, que u es igual a la raíz de x, y lo van a pasar al mundo de las x, digamos. Una vez aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos con anterioridad, que es hacer el método de las tijeras para resolverlo, y la factorización queda x menos 6 y x más 1. A ver, al revés, más 6 y menos 1. Entonces, encontramos que hay dos soluciones, ¿verdad? Que fue lo que yo impuse. Así es como las personas que hacen problemas. Tenemos las dos soluciones, esta y esta. Pero les recuerdo que esto no es lo que nos están preguntando. Esto solo es lo que hicimos para que saliera fácil el problema. Entonces, vamos a decir, u es igual a la raíz de x. Y vamos a probar. Tenemos la primera solución. Digamos que le ponemos solución 1. Y a esta le vamos a poner solución 2. Con la solución 1, ¿qué pasa? Vamos a sustituir y nos va a quedar aquí la raíz de 1. Entonces, tenemos 1. Ahora con la otra. U es igual a la raíz de 6, negativo, y esto no tiene solución. Otra cosa más. ¿Se recuerdan que habíamos hablado en la clase pasada? Yo no lo estaba poniendo porque complica un poquito más la notación, pero cuando tenemos una raíz cuadrada, el ejemplo que les dije como de un tubo, nosotros no sabemos si esto era un número positivo o un número negativo. Ay, aquí queda muy pequeño el dibujo. Pero si no, aquí está el dibujo, ¿eh? Aquí está. ¿Se recuerdan que cuando nos inventamos la raíz cuadrada, teníamos un problema? Y es que el resultado podía ser un número positivo o podía ser un número negativo, porque de todos modos nos daba exactamente igual. Que al multiplicar un número negativo por un número negativo, nos queda un número positivo. Y aquí tenemos un problema. Y es que no sabemos cuál es cuál. Por lo tanto, se van a tener que empezar a acostumbrar que cuando escriban raíces, es mejor poner esto para que no se confundan y es que tienen que evaluar las dos opciones. Tienen que evaluar si el número era negativo o si el número era positivo, porque si no, solo van a ir por uno de los dos caminos y a veces no nos da información suficiente para resolverlo. Entonces, probemos. Encontramos que ninguna de estas nos servía, pero que tal vez alguna de estas dos sí nos sirve. Y literalmente lo que vamos a hacer ahorita para ver si nos sirve es probar. Vamos a probar. Sabemos que esto se puede resolver con con u es igual a 1 o con u es igual a menos 1. Miremos si alguna de esas nos funciona. Usemos la primera. Usemos u es igual a 1. ¿Cómo nos va a quedar? Tenemos 1 a la cuarta más 5 por 1 al cuadrado menos 6. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 1 más 5 menos 6, y entonces sí se cumple la ecuación, ¿verdad? Porque 1 más 5 menos 6 nos da 0. ¿Qué pasa si probamos con el siguiente número? Que va a ser menos 1 a la cuarta más 5 por menos 1 al cuadrado, menos 6. Y en este caso, esto también es solución. Entonces, otra vez, este método
digamos, es sencillo por el hecho de que siempre es lo mismo, pero tienen que tener mucho cuidado en verificar varias cosas. ¿Qué van a hacer primero? Les van a dar una ecuación. Usualmente en los parciales hasta les dicen que tienen que usar el método de sustitución. Entonces ni siquiera se preocupen. Es súper obvio cuando tienen que usar sustitución. No, no es de esas cosas que tienen que tener, bueno, van a encontrar cuál es la sustitución, que ahí es donde sí tienen que tener un poco de cuidado. No es tan sencillo, hay que pensar un poquito. Lo usual es que van a volver esta ecuación una ecuación cuadrática. Entonces, este es mi consejo. Van a tratar de hacer que esto sea igual y que esto sea igual. Entonces, esto les ayuda para resolver cualquier problema que tengan números que no son fracciones. Cuando hay números con fracciones, hay que hacer un paso extra, que lo vamos a ver en un momentito. Una vez hecho esto, resolvemos la ecuación normal. Y resolver esto es algo de toda la vida a lo que se van a tener que acostumbrar. O sea, hacer este tipo de cosas va a ser totalmente natural y tienen que practicarlas. Practicar y practicar y practicar problemas de este estilo. No de sustitución, sino solo de la factorización. Bueno, haciendo esto, ¿verdad? Les expliqué más o menos por qué es que hay dos resultados, los encuentran. Pero es muy importante entender que esto no es lo que nos están preguntando. Porque a nosotros nos están diciendo que resolvamos la ecuación de u, no la ecuación de x. Por lo tanto, tenemos que pasar de x a u. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ecuación que encontramos. Y aquí es donde hay que tener nuestro primer, como decir, como hay que tener como, iba a decir nuestro primer cuidado, porque no tiene mucho sentido. Pero aquí es donde hay que tener cuidado. No todas funcionan. Cuando tenemos raíces de números negativos, no son resultados válidos. Entonces, ese es como decir un pedazo en el que tienen que analizar y pensar un poquito para que no les pasen errores. Después, hicimos este problema en donde uno de los dos sí era positivo, entonces sí nos funcionaba. Se resuelve exactamente igual, solo hay un pequeño cambio. Y ahora sí, vamos a verificar las dos soluciones. Pero aquí hay otra cosa en la que tienen que tener cuidado. Cuando están trabajando con raíces, tienen que trabajar con la raíz positiva y con la raíz negativa. ¿Por qué? Si no les queda claro, 4 es 2 por 2, ¿verdad? Y 4 también es menos 2 por menos 2. ¿Por qué? Porque negativo por negativo es positivo y 2 por 2 es 4. Exactamente por eso es que tienen que tener cuidado. Si solo usan una, les van a poner la mitad de los puntos. Tienen que usar las dos. Va, ya lo hicieron. Y ahora, nada más para verificar de que resolvieron correctamente el ejercicio, sustituyanlas en la ecuación original. Vamos a ver si uno funciona. Lo sustituye en la ecuación original. O sea, esto lo puedo poner en la calculadora. 1 a la cuarta más 5 por 1 al cuadrado menos 6 nos da 0. Probamos con menos 1 y también nos dio. Entonces, este problema, si nos estuvieran pidiendo, digamos, cuáles son las soluciones de esta ecuación, nosotros tendríamos que decir que las soluciones de esta ecuación son estos dos numeritos. Y ya los encontramos. Entonces, por cuestión de tiempo, digamos, creo que es mejor que nada más dejemos esto aquí hoy. Les voy a dejar otro ejercicio de sustitución de estos que son como los más fáciles, pero se los voy a dejar más tarde. Y rápido, el lunes miramos el otro caso de sustitución, que es un poquito más, que sencillamente es de hacer un paso extra y ya, concluimos los temas del primer parcial y pasamos a los del segundo. Mi meta sigue siendo que cubramos más o menos los contenidos de la clase. Aún así, como vieron el día de hoy, yo, al menos en mi experiencia, sé que muchas personas tienen problemas con lo de radicalización. Por eso fue que me detuve a dar radicalización, perdón, racionalización, porque sé que muchas personas tienen problemas con el tema y porque está más o menos ligado a lo que estamos viendo. Entonces, mi objetivo es que ustedes entiendan bien, digamos, al menos todo lo que necesitan para llegar bien al curso y ya, digamos, durante el curso aprendan con total detalle las demás cosas. Entonces, sigo o sea, sigo esperando sus opiniones para ver si prefieren de que vayamos un poquito más rápido
o si les gustó que cubriéramos esto, que es un poquito, digamos, menos avanzado, pero mi intención es que lo aprendan bien, por si no se los dieron bien, porque, digamos, al menos yo tuve problema con eso al principio, porque la educación en Guatemala no es muy buena. Bueno, si no hay dudas, terminaríamos por hoy. En un rato les paso las soluciones a las tareas también.